explicaciones con el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Álvarez Castellanos, tiene usted 6 minutos 40 segundos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Cabezas, y bienvenido. Y le agradezco efectivamente su intervención. Creo que siempre es muy clarificadora oír a las personas técnicas que investigan sobre esta cuestión. Y efectivamente creo que la visión, la perspectiva que usted ha dado hoy aquí ha sido, en fin, diferente a lo que venimos escuchando en las últimas comparecencias, y yo creo que eso es importante porque aporta esa perspectiva desde el punto del conocimiento técnico que siempre es fundamental y necesario tener en cuenta, ¿no? Me alegra, por ejemplo, pues una de las cuestiones que ha hecho, que yo creo que poco a poco podemos ir centrando un poco el debate, incluso entre todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, y es que, pues evidentemente parece que el tema de los caudales ecológicos, de la necesidad de un caudal circulante necesario en el río para mantener su ecosistema, pues no se discute y es fundamental. Es decir, evidentemente esa concepción que se tiene siempre de el trasvase basado en un aumento de la demanda, porque tenemos la obligación de proporcionar una oferta permanente y continua cada vez mayor, pues ese esquema parece que está un poco fuera de lugar, porque hay necesidades que son tan importantes, diría yo, aunque algunos no lo valoren, como la propia que puedan tener los regantes a la hora de reclamar un recurso como el agua para mantener sus explotaciones, y un sector económico que evidentemente también tiene sus aspectos discutibles, ¿no?, y debatibles. Por lo tanto, ese es un primer punto que yo creo importante, ¿no? Sí, otra cosa es, pues como usted ha puesto en cuestión, si los caudales calculados son los necesarios, son lo que están bien calculados o no. No lo sé, si en un momento determinado tienen que ser superados, es que tienen que ser de manera constante todos los días del año, no superar ese caudal ecológico, o todo lo que sobra de ese caudal ecológico día a día hay que de alguna forma mantenerlo. Yo, la cuestión, le preguntaría si sobre esas dudas que usted ha expresado en el tema entre el tramo de Bolarque y Aranjuez, de repente hay como una desaparición de agua, ¿no? No sabemos dónde está. ¿Usted qué explicación le da? Me imagino que alguna idea tendrá, ¿no?, lógicamente, al respecto. Porque el agua, aparte de evaporarse físicamente, que se evapora evidentemente, probablemente no se evapore en la cantidad que usted plantea ahí, ¿no? Por tanto, una de dos, entiendo yo. O han aumentado los usos en ese tramo, y de alguna forma esos usos deben estar regulados y contemplados y ser evidentes. No sé, me voy al otro extremo. Si hay un robo general del agua, no lo sé, por decirlo de manera un poco, en fin, no sé si radical o no, pero que no creo que sea posible, evidentemente, ¿no? Pues esas circunstancias, por lo tanto, seguramente alguna explicación tendrá, ¿no? Igual, yo le pediría también si puede aclarar un poquitín más, efectivamente, esa cuestión de que la regla no interviene a la hora de... es verdad que el hecho de determinar un caudal ecológico determinado, permanente, que tiene que estar circulando por ese tramo, pues evidentemente que ya hay un condicionamiento de entrada, ¿no? Pero me imagino que también, lógicamente, si la regla regula unos trasvases máximos, que antes eran mayores, ahora son menores, pues también, lógicamente, de alguna forma condiciona, y sobre todo condicionará fundamentalmente la cantidad de reservas que hay en cabecera, porque aunque los caudales sean menores, pero podemos mantener, porque hay caudales importantes en cabecera o reservas importantes en cabecera, un trasvase constante en nivel 2, pues evidentemente eso puede compensar otras circunstancias que en otras épocas se traspasaran nivel 3 con menores cantidades. Es decir, que yo creo que probablemente no sea solamente que probablemente sea un elemento más condicionante, probablemente, pero que sea el único condicionante, o a lo mejor no ha querido decir eso y yo lo he entendido mal, ¿no? Yo le pediría que lo aclarara un poquito más, porque yo creo que eso es importante también, ¿no? Y en cualquier caso, es evidente también que efectivamente el trasvase es un sistema que necesita regulación. Por tanto, yo me alegro también que el Partido Popular haya madurado un poco y haya pasado a la siguiente fase y ya no discute los caudales ecológicos, sino su cálculo. Ya,
no discute tampoco que haya una disminución de las reservas, que las hay, ¿no? Me imagino que, lógicamente, yo siempre tengo a mano este gráfico, que creo que es muy ilustrativo, efectivamente, de las aportaciones en cabecera de los últimos 60 años, ¿no? Y, en fin, la tendencia es la que es, ¿no? Y a pesar de que haya unas reservas ahora en los 2 últimos años hidrológicos, que no dejan de ser estos picos que recurrentemente aparecen, pero que, bueno, no son ni siquiera los picos que había en los años 60 o 70, por ejemplo, ¿no? O ni siquiera en los años 80. Y, por tanto, creo que también dentro de un criterio de prudencia que debe tener la explotación de este sistema, pues, hombre, planificar en torno a un contexto de 2 años hidrológicos potentes, sin ese criterio de prudencia, me parece que no sea probablemente el criterio más acertado, ¿no? Creo que en esta cuestión, dependiendo además de un sistema tan volátil como son las lluvias, pues evidentemente, y más en un clima como el nuestro, pues creo que el criterio de prudencia no debe ser una cosa colateral, sino uno de los elementos fundamentales en la hora de planificación. Por eso yo ahí, no sé, me cuesta creer un poco también, y discrepo un poco de su aportación cuando dice de esos criterios, no sé si arbitrario o no sé cómo lo expresaba exactamente, en relación a que se podía trasvasar más en nivel 3 y, sin embargo, se trasvasa menos, ¿no? Hombre, yo me cuesta creer que estas decisiones las tome la ministra solas en su despacho, en función, tomándose un café tranquilamente y pensando, a ver, bueno, pues hoy un hectómetro más, un hectómetro menos, voy a rebajar, hoy no sé qué, me apetece, no me apetece, ¿no? Entre otras cosas, el memorándum ya preveía la discrecionalidad del Ministerio a la hora de decidir la cantidad trasvasada en el nivel 3. Por tanto, creo que esto es en aplicación de la discrecionalidad. Si automáticamente se trasvasa la cantidad que marca máxima el nivel 3, ahí no hay tal discrecionalidad, entiendo yo. Por tanto, si es discrecional, pues evidentemente, y ante esa discrecionalidad, hombre, yo me cuesta creer que un responsable político a nivel ministerial decida estas cosas arbitrariamente sin ningún criterio, ¿no? Alguno habrá, desde el punto de vista técnico, cuando además hay asesores técnicos en el ministerio que, lógicamente, pues dirán, ¿no? Y creo que ahí entra otra vez el principio de prudencia, fundamentalmente. Su señoría debe de ir finalizando. Termino en 30 segundos. Y por último, una última cuestión, ¿no? Gracias. Al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un elemento que alimenta e impulsa una actividad como es la agroindustria intensiva en nuestra región y en otros muchos sitios, pero sobre todo en nuestra región, ¿no? Que tiene además un impacto ambiental evidente y contrastable con el ejemplo que ha pasado en el Mar Menor y con el ejemplo de los acuíferos contaminados por nitratos de origen agrario, ¿no? En ese sentido, ¿usted no cree que quizá lo que haya que planificar antes de nada o simultáneamente sea una planificación estatal, a nivel estatal, del regadío y paralelamente, consecuentemente, del agua, pero también del regadío, lógicamente, ¿no? Ahí tenemos más de 9.000 hectáreas que se han sido cerradas con regadíos ilegales en torno al Mar Menor, ¿no? Lo dejo aquí. Gracias.